Saludos, bienvenidos a este tiempo de actualidad cultural que, como en días anteriores, transmitimos desde la Fortaleza San Carlos de la Cabaña a propósito de la edición 31 de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Esta mañana la Sala Nicolás Guillén acogió la presentación del libro La Revolución Comienza Ahora de Georgina Leiva Pagán. Al encuentro asistió el comandante de la Revolución, Julio Camacho Aguilera. Con la presencia de Roberto Ricardo Marrero, viceministro del Ministerio del Transporte y altos jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, fue presentado el libro La Revolución Comienza Ahora de Georgina Leiva Pagán, combatiente del Ejército Rebelde, diplomática y escritora, Premio de la Crítica Literaria 2022 y compañera de vida y lucha del comandante de la Revolución, Julio Camacho Aguilera. Eso es lo que piensa uno cuando escribe un libro, los por qué. Escribir un libro lleva muchas noches de angustia, de desvelo. Hay que indagar mucho en toda la literatura que se relacione con estos hechos. Y entonces, cuando llegamos a este momento, uno está como en un tribunal, sometido a un examen. Ustedes son los que en un futuro darán la evaluación. El libro aborda la última etapa de la lucha de liberación y los muy difíciles inicios de la Revolución Triunfante después de 1959. Y yo sé que fue por petición del comandante que este libro nació. Y sé también ¿por qué fue una petición? Fue una petición porque él tenía la inquietud de que, visto de manera general, de una manera, pudiéramos decir también eufórica, entusiasmada y feliz, el triunfo de lo que hemos llamado el triunfo de la revolución, muchas veces se desconocía cuán difícil fue, incluso después de que Batista huyó, hacer que la revolución de verdad triunfara. En la presentación de La Revolución Comienza Ahora se narró de la experiencia de la confección del libro, del proceso de investigación, un libro cuya lectura es necesaria. Y solo un pueblo revolucionario, un pueblo rebelde y una sabia dirección hacían posible vencer toda aquella encrucijada de las dificultades que significaba transformar a nuestro país manteniendo la unidad. En el panel junto a la autora estuvieron Roque Ernesto Garrigó, director de Verde Olivo, Katiuska Blanco, periodista y biógrafa de Fidel, y el ingeniero Elier Ramírez Cruz, jubilado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y editor del texto, quienes destacaron la sencillez y humildad con que Gina y el comandante Camacho acogieron el proyecto del libro. Ahora les propongo conocer detalles sobre el programa literario de la Feria Internacional del Libro desde otros espacios de la capital. El concurso de minicuentos El Dinosaurio, que otorga el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, ha potenciado el microrrelato durante más de una década como una expresión muy necesaria y válida en el contexto de la narrativa contemporánea. En la edición 14 del mismo fueron galardonados los jóvenes autores Ricardo Acosta Arana, Erian Peña Pupo, Saturnino Rodríguez Riverón, Alberto Menéndez Enríquez, Lester Ballester, Dianela Milán y Giselle Lucía Navarro. El jurado consideró que por el excelente dominio del lenguaje narrativo en breve espacio y con vuelo misterioso, mereció el premio Dinosaurio en cuento Bello lo demás de Liosvani Sánchez. Desde 2002 es una intención de potenciar la escritura breve, que es realmente por lo que se distingue este concurso. Son textos que no exceden las 20 líneas y que es un concurso que es, digamos, muy pretendido, sobre todo entre los más jóvenes. Premiación del concurso de minicuentos El Dinosaurio como parte de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Irina Martínez Odio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Leer es crecer.
Los libros Segunda Declaración de La Habana y Los Parlamentos Obreros rinden homenaje a Fidel, sentenció el director del editorial Nuevo Milenio, Michel Torres Corona, y argumentó: Fidel es el protagonista de la Segunda Declaración de La Habana y de los Parlamentos Obreros porque fue la figura que articuló e impulsó esos debates. El prólogo de la edición conmemorativa de la Segunda Declaración de La Habana lo escribió el historiador Luis Suárez Salazar, cuyo estudio introductorio describe el momento histórico y analiza su vigencia. También se presentó la primera edición cubana del texto Los Parlamentos Obreros. Su autor, el líder sindical Pedro Ros Leal, rememoró su constitución en la década del 90. Destacó el interés del líder histórico por informar, escuchar y considerar las opiniones de los trabajadores antes de aplicar cualquier medida. Según el director del Centro Fidel Castro Ruz, René González Barrios, es un libro necesario en estos tiempos para poder enfrentar el presente con el mismo optimismo que Fidel y el pueblo cubano enfrentaron las situaciones tan difíciles del periodo especial. Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más noticias. La doctora Inlaban Keu Bumpan, miembro del Comité Central del Partido Popular de Lao y presidenta de la Unión de Mujeres Laosianas, visitó la sede del Ballet Nacional de Cuba, donde fue recibida por la primera bailarina y directora general de la compañía, Biensay Valdés. Acompañaron a la dirigente laosiana, el excelentísimo señor Banta Sen Meuan, embajador de la República Democrática Popular Lao en Cuba, el señor Chaolin Si Japón, segundo jefe de misión y primer secretario de la embajada, la señora Sou Papon Panit, secretaria permanente de la presidencia de la Unión de Mujeres Laosianas, Osmaida Hernández Beleño, miembro del Secretariado Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas y responsable del trabajo internacional, y Dania Rodríguez Gutiérrez, funcionaria de Relaciones Internacionales de la FMC. Los visitantes asistieron a los ensayos de una nueva obra de próximo estreno por el Ballet Nacional de Cuba, creada por la coreógrafa Susana Pous, y posteriormente departieron amistosamente con Biensay Valdés. La bailarina cubana recordó sus años de infancia en Laos, en la época en que sus padres eran diplomáticos en aquel país, y sus más recientes presentaciones allí. Ambas partes también hablaron de la posibilidad de que artistas de la compañía cubana actuaran en Laos y se propusieron trabajar en ese sentido. Con esta nota concluyen las culturales desde la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, sede principal de la Feria Internacional del Libro, en su 31ª edición, dedicada a Colombia como país invitado de honor. Recuerde que usted aún tiene tiempo para llegarse hasta acá. Gracias por acompañarnos y buenas tardes.